Dentro de los aspectos entonces que vamos a ver la unidad de contaminación, que es el módulo que viene de la parte del módulo, la parte 3, que tiene que ver con los aspectos de contaminación. Cuando hablamos de aspectos de contaminación tenemos que tomar en consideración la alteración que existe en base a un ecosistema. ¿Sí? Entonces, un ecosistema se define como la unidad o parte de la superficie terrestre dentro de lo que es la biosfera, en la cual se desarrollan las actividades cotidianas de un ser vivo, un individuo. Llámese entonces que dentro de ese ecosistema existen diferentes tipos de factores que están dentro de esa área definida. Entonces, dentro de esos factores pueden ser pues, factores abióticos, que son aquellos que no tienen una condición de vida como tal. Por ejemplo, la temperatura, la cantidad de agua, el nivel, el viento. O sea, son factores que tienen que delimitar la funcionalidad de los individuos, pero que no tienen vida. Por ejemplo, el clima determina mucho el comportamiento de los individuos en base a la alimentación y demás. Entonces, también existen por otro lado los factores bióticos, que son los factores que tienen vida y que influyen directamente en el comportamiento o el desarrollo de los diferentes tipos de individuos basando en la cantidad de alimentos. Es decir, inician con organismos que son productores, o sea, que realizan fotosíntesis. Luego aparecen dentro de esa cadena trófica, aparecen entonces lo que son individuos que consumen a los productores, sean herbívoros. Luego aparecen los consumidores secundarios, los terciarios, y en fin. Al final entonces aparecen los descomponedores, y todo esto son organismos que tienen vida. Entonces, ahí vienen lo que son factores bióticos. Entonces, los ecosistemas, en los ecosistemas existen diferentes tipos de individuos que participan de una manera activa y que tienen una relación importante entre lo que es un ecosistema. Entonces, el tema de contaminación involucra la alteración de esta fluidez o de estos ecosistemas que están en una manera normal. Entonces, la contaminación no es más que la participación directa de diferentes fenómenos, de diferentes alteraciones y factores ocasionados por la actividad humana directamente. Llámese efecto invernadero, llámese destrucción de capas de ozono, de la alteración de los cuerpos hídricos, como por ejemplo para construir hidroeléctricas, la minería, que es excesivamente contaminante, eh, la, los factores que alteran los niveles de contaminación, por ejemplo, el deshielo, en fin. Entonces, todos estos factores son situaciones ocasionadas directamente por la actividad humana, lo que conlleva entonces a que estas alteraciones traen como consecuencia directa la alteración de las cadenas tróficas en los diferentes tipos de ecosistemas que existen. En Panamá existen muchos indicios de contaminación. ¿Sí? La cantidad de cobertura boscosa, por ejemplo, de 1970 a 1980 a la actualidad, es una cobertura boscosa totalmente pobre. Años anteriores, décadas anteriores, la cantidad de bosques existentes en Panamá era muy, digamos que por hectareaje eran muchas. Pero en la actualidad existen problemas como la deforestación, la erosión. Y todos estos problemas involucran un nivel de contaminación dentro de lo que son la parte de un ecosistema, dentro de lo que es la biosfera como tal. Entonces, a nivel mundial existen otros factores que también indirectamente afectan a otros países, como está, por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono por la gran acumulación de diferentes productos químicos en forma de aerosol, o sea, los que son gases, por ejemplo, el clorofluorocarbonos, que son productos que en muchos casos existen como una manera de contener ciertos productos en aerosol. Cada vez que se utilizan esos productos, se libera ese gas que se combina directamente con moléculas de ozono y totalmente la destruye. Entonces, involucra el hecho de que los países que tienen una gran población con un nivel de contaminación es muy alto, ocasionan directamente la alteración de los ecosistemas a nivel mundial. Otro fenómeno que se está dando a nivel de del gran smog y luego la polución es, por ejemplo,
a la lluvia ácida, que tiende a acumular ciertas partículas en las cuales generan este tipo de ácido que destruyen finalmente lo que es la capa de ozono, lo que es la superficie de la Tierra. Y la alteración de los cuerpos de agua y cuerpos en la superficie terrestre. Entonces, los niveles de contaminación involucran una serie de fenómenos que a medida que vamos leyendo y vamos a ir desarrollando en el módulo, tienden a aumentar el nivel en el cual existe un desequilibrio en los ecosistemas como tal. Entonces, para el tema que vamos a estar desarrollando, debemos tomar en cuenta, primero, que la contaminación es un factor el cual involucra una alteración dentro de los ecosistemas que están de una manera natural. Y la otra tiene que ver con los fenómenos en los cuales surgen situaciones que tienen que ver producto de esa alteración. Entonces, para el efecto del módulo, hay una serie de puntos importantes en los cuales se tiene que tocar la forma en la cual el hombre naturalmente puede conservar, puede generar un equilibrio y ayudar a su medio ambiente a mantenerse de forma estable. Pero también tenemos que tocar en diferentes puntos las situaciones de las alteraciones ocasionadas directamente por el hombre. Entonces, los aspectos que vamos a ver son primero de forma global a nivel de los ecosistemas a nivel mundial, cómo los biomas han sido alterados. Y la otra es la consecuencia directa en los ecosistemas panameños, cómo se altera todo este tipo digamos, de hábitat a nivel de nuestros ecosistemas. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta el aspecto, por ejemplo, de la minería, el de la basura, de tonelaje de basura. Entonces, esas alteraciones van directamente proporcional a la cantidad o al nivel de necesidad de los recursos. Es decir, donde hay una mayor población, mayor va a ser el nivel de contaminación. Sencillamente porque no existe, uno, una educación a nivel ecológico. Dos, no hay una regulación a nivel de los componentes ecológicos dentro de un área determinada que regulen y tengan la firmeza y tengan la reglamentación adecuada de cómo manejar de una manera coherente y en equilibrio los ecosistemas. Entonces, esos son aspectos que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo de este tema de ecosistemas, el cual tenemos que ir desarrollando paulatinamente. A ver, muchachos, me sacó el sistema. Ok, vamos con el módulo, muchachos. Saquen el módulo y vamos a verificar la información que tenemos ahí. Ubíquense donde dice